Podcast Las Atómicas. Episodio de Mejorarse a dar a luz con Mónica Sánchez. Hay pocos momentos tan impactantes e inolvidables como el nacimiento. Yo muchas veces he escuchado la historia de mi nacimiento y aunque no fue agradable para mi madre, la normalizaba. Era una historia más. Hasta que empecé a saber del feminismo, empecé a aprender del feminismo y la empecé a ver diferente. Por eso quería contar mi historia de cómo lo vivió mi mamá. Por eso quise cenar con ella y preguntarle de nuevo cómo fue para ella mi nacimiento. Bueno, nosotros habíamos recibido un curso psicoprofiláctico con un montón de gente en un auditorio en el San Juan de Dios. Entonces ahí nos habían dicho que si la fuente se reventaba, habían 24 horas para llegar al hospital. Lo que pasa es que el 15 de noviembre a las 11 de la noche yo voy al baño y se me revienta la fuente. Entonces yo le digo a su papá que se me reventó la fuente y él dice que tranquilo, que nos esperemos, que todavía falta rato, que nos faltan 24 horas. Y yo honestamente no sentí como que fuera como una tragedia, pero ya a partir de ahí, bueno, yo sí tenía ya el bolso listo, con la ropa lista, las cosas listas suyas. Y ya empezaron a empecé a tener contracciones durante toda la noche, al punto que obviamente no pude dormir. Pero ya yo a las 4 de la mañana estaba demasiado inquieta porque ya las contracciones eran más constantes, entonces me metí, me bañé, me tenía que a veces agarrar de las paredes cuando venía una contracción, y yo ya a las 6:30 de la mañana ingresé al Calderón Guardia. Ahí vino un proceso sumamente frustrante porque cuando yo llego al hospital y reporto y digo a la enfermera que yo había roto fuente a las 11 de la noche, entonces ella se enoja, me dice que qué estúpida, que cómo no me fui al hospital de a una. Entonces yo le dije que yo tenía 24 horas y me dice 24 horas si está en una montaña, pero si estaba en un lugar que se podía venir tenía que venirse ya. Entonces ahí vino el proceso en donde rápido corrían que tenía que podía estarle faltando oxígeno, me pusieron la lavativa para que fuera al servicio a botar, entonces los dolores eran terribles. Hasta ahora entiendo que lo que ella vivió tiene un nombre: violencia obstétrica. Para entender más sobre este tema, hablé con Gabriela Arguedas. Ella es profesora de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica. Su área de estudio es la bioética y los estudios de ciencia, tecnología y sociedad. También realiza trabajo de investigación académica con perspectiva feminista. Violencia obstétrica es un término difuso que surge desde el activismo y que surge desde ciertas organizaciones de Naciones Unidas como el Fondo de Población, y surge para denominar ciertas prácticas que se dan en el contexto de la atención de la salud y que son ejercidas por el personal sanitario hacia las mujeres que están embarazadas o que están ya en labor de parto o en el posparto. El término teórico que yo desarrollé, que he desarrollado a través de mis investigaciones, es el de poder obstétrico o poder ginecobstétrico, que es lo que explica la violencia obstétrica. Es imposible hacer una lista taxativa de ejemplos de violencia obstétrica, son innumerables y además dependen del contexto. Por eso es que se necesitaba un desarrollo conceptual y teórico como el que yo hice. Entonces, cuando yo hablo de poder obstétrico, hablo de un ejercicio de poder que neutraliza o que le pasa por encima a las mujeres, ya sea durante el embarazo, el parto o el posparto, en el contexto de la atención de salud, la que les pasa por encima en calidad de sujetos, que las anula, que las transforma, digamos, en objetos, y que puede estar incluso motivado ese poder obstétrico que tiene que ver con una forma de poder disciplinario, a veces hasta con buenas intenciones, con la intención de proteger la salud de la madre o proteger la salud del producto de la gestación. Pero en ese proceso de ejercicio de poder disciplinario produce enormes daños, que pueden ir desde daños morales, daños emocionales, daños psicológicos, a daños físicos e incluso a provocar casos de mala praxis
que terminan en la muerte de la mujer embarazada o en la muerte del producto de la gestación. Cuando dejamos su historia, mi mamá llegaba al hospital, donde la trataron mal por no haber ido directamente cuando se le rompió la fuente. Pero en la charla sobre el nacimiento, a ella y a mi papá no les había quedado claro. Ya cuando llega, ya me llevan a la camilla, dicen que tienen que ponerme suero para acelerar la dilatación para que ya nazca. Y entonces obviamente mis quejidos eran terribles, entonces la señora estaba molesta, la enfermera, y me insultó, o sea, me decía, o sea, bruta, si cómo no se vino antes. Ahora después son de las que se quejan de que en la escuela tienen un chiquito retardado con problemas de aprendizaje y no saben que fue porque le faltó oxígeno por usted no venir a tiempo. Lo que pasa es que uno en ese momento está súper vulnerable y entonces ella me decía, respire, respire. Y yo le decía, dígame cómo, porque yo no había recibido, digamos, una charla de cómo respirar. Había recibido charla de todo, cómo cuidar el ombligo, cómo era la placenta, un montón de cosas, pero no había recibido algo personalizado de cómo respirar. Entonces ella más o menos me decía cómo, y honestamente la verdad que fue que yo creo que el organismo, el suero, las circunstancias y demás fue extremadamente rápido. O sea, ya a las 8:40, yo llegué a las 6:30 mientras hizo el registro en el primer piso, me subieron, pasó todo lo que le dije, ya a las 8:43 usted nació. Después de eso, bueno, me dijeron que todo estaba bien, que me la pusieron, digamos, aquí en el pecho. Mi sensación fue terrible, me puse a llorar de pensar que era una niña y que iba a sentir en algún momento de su vida los dolores que yo había sentido. Fue muy emotivo porque yo decía, yo no quiero que ella tenga esos dolores y yo voy a pagarle lo que sea para que ella no tenga el dolor que yo. Tal vez una de las razones de haber normalizado la historia de violencia obstétrica de mi mamá es porque no me parecía muy distante a otras historias que había escuchado, inclusive al día de hoy. Y sigue siendo común porque está profundamente normalizado. El ejercicio del poder obstétrico es parte de la estructura con la que se educa a los profesionales en ciencias de la salud, en el que forma parte del modelo educativo con el que se forman las y los estudiantes en la escuela de medicina, pero también lo vamos a ver, ese tipo de estructura de poder forma parte de toda el área de salud, la enfermería igual, ¿no? No solamente los y las estudiantes de medicina. Y entonces eso está tan arraigado en el proceso de socialización desde que están comenzando las primeras etapas universitarias, que luego se forma, luego se convierte en algo absolutamente normal, absolutamente invisible en el ejercicio profesional. Entonces es algo cotidiano. No quería terminar esta historia así. Una historia que no es solo la de mi mamá, sino también la de muchas mujeres. Quería más, quería encontrar otras formas en las cuales las mujeres viven los nacimientos. Lo que me llevó a hablar con la comunicadora social y productora audiovisual Laura Chinchilla. Ha trabajado con varios movimientos sociales como el feminista. Es profesora en la Escuela de Comunicación de la Universidad de Costa Rica. También es investigadora del Centro de Investigación en Comunicación. En los últimos tiempos, ella ha investigado el movimiento social que trabaja alrededor del parto humanizado o parto respetado. Un movimiento que busca experiencias mejores en el parto. También es alguien que lo ha vivido con sus 2 hijos. Por eso le pregunté sobre las diferencias que tiene este movimiento con el modo en que se trabaja los nacimientos normalmente. Las diferencias más significativas que se dan entre el paradigma, digamos, convencional, institucionalizado y el paradigma del parto respetado, a la base está la medicalización del parto, ¿verdad? Que es lo que yo planteé en algún momento. Es decir, el parto ya no es entendido ni el proceso reproductivo como una patología, sino como un proceso natural, ¿verdad? Donde la protagonista es la mujer, a diferencia, digamos, del parto medicalizado, donde si ustedes ven toda la forma en la que está, digamos, organizado el espacio en una sala de partos,
tiene que ver, esto ha ido cambiando, ¿verdad? Y como les digo, hay hospitales, pero en términos generales, la posición que la mujer asume es para que el doctor pueda ver bien, no importa cuán incómoda esté ella, ¿verdad? Ellas plantean que, por ejemplo, estar de espaldas es súper, ¿verdad? De espaldas y con las piernas levantadas, es como ir contra la gravedad, ¿verdad? O sea, que el bebé casi que en vez de salir tiene que escalar, pero, o sea, en vez de salir empujado hacia abajo, tiene que escalar para salir. Es un poco caricaturizando, digamos, pero efectivamente tiene que ver con eso. Es decir, disponemos el espacio, disponemos los cuerpos, literalmente el cuerpo del doctor, el cuerpo de la doctora, del enfermero y el cuerpo de la mujer en función del proceso fisiológico que ella está experimentando, o lo hacemos en función de la comodidad del personal de salud, por decir un ejemplo. Otra cosa tiene que ver con la intervención, o sea, desde la perspectiva del parto respetado, la intervención, es decir, la intervención me refiero a cualquier procedimiento que sirva para acelerar el parto, por ejemplo, se hace en función de lo que el cuerpo va, digamos, planteando, pero también desde un lugar de mucho respeto y de consentimiento informado. Por eso la idea del parto respetado es un proceso previo, ¿verdad? O sea, no es como que sucede en el acto del parto, sino que la mujer va pasando por un proceso de reconocimiento, de conocimiento. Yo aprendí muchísimo sobre la fisiología del parto, digamos, gracias a ese proceso previo que tuve, ¿verdad? Entonces, la idea es que esas decisiones se vayan tomando de manera conjunta. Las mujeres hacen un plan de parto y el equipo médico, en principio, está llamado a respetarlo. Todo eso, bueno, algo que tengo que decir es que la caja tiene una guía de atención integral del parto, que ahora se llama modelo, fue actualizada en 2017, modelo de atención integral del parto, posparto, puerperio, no sé qué. Esa guía es súper completa, es decir, en la práctica, en la teoría, todo está claro. O sea, todo lo que el movimiento de parto respetado llama a hacer no es algo novedoso en términos teóricos o en términos de manual, ¿verdad? La caja lo ha adoptado, pero lamentablemente mucho de eso se queda en el papel. Otra cosa que me llamó muchísimo la atención es que este movimiento en Costa Rica no le está diciendo a las mujeres salgan a parir a las casas. Eso es un mito que han reproducido algunos medios de comunicación, ¿verdad? No hay, o sea, está asociado como que entonces son parteras irresponsables, empíricas, que le están diciendo a las mujeres que vayan a parir y por ende a morirse a las casas, ¿verdad? Yo me encontré con otra realidad, o sea, ahí hay doctoras, ahí hay parteras graduadas como parteras, es decir, enfermeras obstetras que tienen una especialidad en partería en otros países, porque en este país no existe esa especialidad, ¿verdad? Y que se juntan, digamos, con otras mujeres que lo viven más desde su experiencia personal, ¿verdad? Con otras mujeres que promueven la lactancia, que promueven el derecho a decidir, es decir, eso, digamos, lo que las junta. Y eso lo decía una de mis fuentes, digamos, de una de las mujeres que yo entrevisté para la tesis, lo que la junta es como una reverencia por el parto, ¿verdad? Y donde deciden organizarse y plantear que la forma en la que parimos no es casual ni es meramente fisiológica, ¿verdad? Sino que responde a una serie de condicionamientos y que por lo tanto hay que transformar esas dinámicas, esas relaciones, ese paradigma para empezar a parir desde nosotras, ¿verdad? Para empezar a parir desde la libertad, desde el autoconocimiento, ¿verdad? Para que mi cuerpo pueda asumir la postura que se sienta libre de asumir la postura que naturalmente siente que quiere asumir, ¿verdad? Una cosa tan básica. Y ojo que lo que estoy planteando, todo esto que te estoy diciendo, está en los lineamientos de la OMS, o sea, ni siquiera es que está el movimiento social planteando cómo hacerlo distinto a los lineamientos, ¿verdad?, en generales de salud a nivel internacional. Lo que pasa es que ni siquiera esos lineamientos se están respetando. Me pareció sumamente trascendental compartir la experiencia de Laura, porque ella también ha vivido el parto humanizado. Compartir una experiencia diferente, disruptiva a lo que se considera normal en nuestro día a día con respecto a este tema. Ella escribió cómo fue su parto humanizado, su parto respetado con su primer hijo, y nos lo quiso compartir. Yo he tenido 2 partos y voy a hablar del primero, que además lo pude escribir con detalle en su momento, entonces hay como detalles importantes ahí que me gustaría compartir. Es muy personal, pero bueno, personal es político, así que vamos. Bueno, mi hijo Emiliano nació en un domingo y era 25 de septiembre en el 2011.
No lo puedo creer, ya va a cumplir 10 años. Me despertó un chorro de agüita caliente que salió por mi vagina mientras dormía. Eran las 8:30 de la mañana. Se reventó la fuente. José, que era mi compañero, llamó a Rebeca, que era nuestra partera obstetra, que nos dijo que la labor de parto ya iba a empezar, probablemente en las próximas 4 o 6 horas, pero que podía suceder que tardara mucho más, que me hidratara mucho y que comiera tranquila lo que sintiera que quería comer. Me bañé tranquila, José hizo el desayuno y terminando de comer, a eso de las 9:30 empezaron, ahí sí, las olas uterinas, ¿verdad? Que algunas personas les llaman contracciones. Muy bien, dijimos, empezó la cosa. Primero venían cada 15 minutos las olas, ¿verdad? O sea, esa sensación es como un dolorcito que sentís como una regla fuerte, como cuando te viene la menstruación muy, muy fuerte, es como esa sensación. Primero era cada 15 minutos, luego era cada 12 minutos, y luego rápidamente se fue acortando la distancia entre una y otra, y en cuestión de pocos minutos ya era cada 8 o cada 6. ¿Ves? Entonces la frecuencia empieza a aumentar, ¿verdad? Decidimos volver a hablar con Rebeca para explicarle que el asunto iba más rápido de lo esperado. Entonces ella decidió en ese momento venirse de Turrialba, que es donde vive, o donde vivía en ese tiempo. Al mismo tiempo hablamos con Cristín, que fue la doctora con quien yo había llevado durante todo el embarazo el control prenatal. Por cierto, yo llevaba el embarazo, el control prenatal con Cristín por fuera y también en el EVAIS por cualquier emergencia. A los 20 minutos, Cristina, la doctora, apareció. Para ese momento, las olas venían cada 4 minutos o menos. José me decía que tal vez lo que yo sentía eran réplicas. Es que las réplicas son a veces como unos dolorcillos que vienen después, ¿verdad? Por lo rápido que venían una tras de otra. Tuve que ir a vomitar y eso que ya había ido 2 veces a defecar, es como que mi cuerpo se limpiaba, ¿verdad? Como que mi cuerpo se limpiaba y solito, ¿verdad? Entonces fui, hice caca 2 veces, luego vomité y otra cosa que recuerdo es que yo me había preparado un montón de comiditas así como de frutitas y semillas y quesitos, cosas deliciosas según yo, ¿verdad? Y ni siquiera se me pasó por la cabeza comer en ese momento. Es súper intenso. Bueno, entonces a todo esto, mientras yo me balanceaba en la bola de gimnasia, que fue mi mejor compañera de labor, José y Cristín corrían llenando la piscina donde nacería Emiliano. Cada tanto Cristín se detenía para hacerme cariñitos en la espalda y José para darme un beso y decirme que lo estaba haciendo maravillosamente bien. ¿Qué pasaba por mi cabeza? Nada en realidad. Yo estaba totalmente desconectada de mi parte racional. Solo sabía, o más bien sentía, que estaba en medio de algo fuerte, duro y maravilloso al mismo tiempo, que debía hacer mi parte, que era vivirlo, enfrentarlo con confianza, que debía respirar y hacer las posiciones que me ayudaran, que todo saldría bien. En realidad es tan intenso todo y todo va tan rápido que no da chance de pensar ni sentir temor ni nada, solo vivirlo. La cosa es que 1:30 después de que empezaran las olas fuertes, yo ya estaba dilatada de 8 centímetros y las olas venían cada 2 minutos. Cristín llamó a Rebeca y le dijo que ni se le ocurriera parar de camino a tomar café porque ya iba a nacer Emiliano. Yo sentía cómo Emiliano ya estaba empujando con su cabecita para querer nacer. En algún momento le dije a Cristín, no esperemos a Rebeca, ya van a nacer, lo estoy sintiendo, ya quiere salir. Entonces Cristín me dijo que aún no, que esperara un momentito, que ya estaba por llegar Rebeca. Las contingencias, ¿verdad? Al momento ella llegó, alistó sus cosas y me dijo que si quería me metiera a la piscina, ¿verdad? Que era la partera. ¡Qué delicia! En el agua la intensidad de las olas baja bastante, como que el cuerpo se relaja por el calorcito. José se metió conmigo en el agua sentado. Por una cuestión instintiva, mi cuerpo se acomodó de 4 patas, que fue la posición que mantuve durante toda la parte final del parto. Y durante todo ese rato, insisto, sin darme cuenta, mi cuerpo estuvo realizando la posición de gato o vaca de yoga. Hacía la vaca para empujar y el gato para descansar. Las respiraciones que había aprendido en el curso de hipnoparto y en el curso de yoga para embarazada fueron mis compañeros incondicionales, junto con Rebeca, Cristín y por supuesto José, que yo veía a los ojos cada tanto. Él tenía una cara de felicidad inmensa que yo no le había visto nunca antes, y esa mirada de felicidad y amor me recordaba que todo estaba bien y que cada vez estaba más cerca de ver y tocar a mi bebé. Físicamente lo que sentía era que me iba a cagar, así que les dije a las chicas que qué pena, pero que me iba a cagar. Ellas me decían que tranquila, que lo hiciera, que ellas tenían una redcita para recoger la caca si era el caso.
pero no era caca, era el bebé lo que venía. En algún momento, pasados unos 40 minutos desde que entré a la piscina, Rebeca nos dijo que ya sentía la cabecita, que en unos 2 o 3 empujes más saldría Emiliano. Entonces yo, que ya empezaba a cansarme, saqué fuerzas desde adentro y empecé a empujar como a una fuerza cada vez que venía una ola. Empujaba durante una buena cantidad de segundos y cuando ya no echaba, la intensidad de la ola bajaba, descansaba sobre el pecho de José. Rebeca me estimulaba y sostenía el perineo en los ratos de descanso, mientras Cristín me echaba agüita caliente en la espalda y ponía flores de Bach en el agua. Las dos me decían cada tanto que lo estaba haciendo maravillosamente, que todo iba perfecto. Durante toda la labor, cada cierto tiempo, Rebeca ponía un aparatito en mi panza para escuchar el corazón de Emiliano, que siempre latió a un ritmo normal. Yo sabía que todo estaba bien. Hacia el final, cuando empujaba, sentía un poquito de ardor en la vagina, pero sabía que eran los últimos esfuerzos. Así que le daba con todo, y hacía un rugido súper grave, hacia abajo, ronco y profundo, como el de un volcán a punto de hacer erupción, dijo José. También empecé a decirle a Emiliano que ya era hora, que saliera, que lo estábamos esperando, que hiciéramos juntos el último esfuerzo. De repente sentí que ya venía el bebé, me cuadré con más fuerza que nunca sobre mis brazos y piernas, hice un silencio y toda la habitación conmigo. Mi cuerpo empezó a temblar y por efecto el agua también. Y de repente, en medio de un silencio profundo, el sonido más grave y cultural que nunca había salido de mi boca inundó todo el espacio y sentí algo caliente que salió de mi cuerpo. Ellos dijeron ya o algo así. Y yo como que no me lo creía. Entonces le pregunté a José, ¿ya salió? ¿En serio? Y mientras preguntaba, por instinto mi cuerpo se echó hacia atrás. Rebeca tomó del agua a Emiliano, me lo pasó por entre las piernas y me lo puso en el pecho. ¡Qué maravilla! ¡Qué increíble! ¡Qué magia! No hay ni palabras, ni reír, ni llorar, ni gritar. No hay manera de expresar lo que sentí en ese momento. Emiliano empezó a llorar inmediatamente que salió del agua y se fue calmando poco a poco. Estaba muerto de frío. Allí José y yo lo vimos, lo tocamos, lo escuchamos, felices, en paz, hasta que a los minutos sentí otra ola que venía y entonces Rebeca me dijo que saliera porque ya iban a hacer la placenta. Con Emiliano en los brazos salimos a como pudimos de la piscinita, me senté en una especie de bacinete de madera e inmediatamente la placenta cayó en un recipiente de metal que estaba en el suelo. Luego José, con ayuda de las chicas, le cortó el cordón umbilical a Emiliano y nos metimos en la cama. Rebeca revisó la placenta para corroborar que estuviera completa y empezó a recoger el caos. Mientras Emiliano se guindó de mi pecho y eso me provocó una felicidad y tranquilidad infinitas. Fue facilísimo que mamara. Rebeca me revisó para confirmar que yo estaba bien, me dio una serie de recomendaciones, revisó también a Emiliano, lo midió, lo pesó y después de eso nada más me dediqué a observar y a amamantar a nuestro bebé. Emiliano, hermoso. Yo te conozco, como diría Silvio, desde siempre, desde lejos. Y ese momento en que vi tu carita por primera vez quedará en mi memoria desde siempre, para siempre. Como dijo Laura al inicio de leer su relato, lo personal es político. La ciencia, el parir, también lo son. Nada se escapa de poder serlo. Cuando yo digo que el parto es un acto político, o es susceptible de ser un asunto político, ¿verdad? Porque también eso depende, digamos, de qué sentido le demos a esto. Me refiero a que la forma en que las mujeres parimos no es un asunto meramente fisiológico ni no es un asunto estrictamente, digamos, científico, médico, del ámbito de lo biológico. Es decir, hay una serie de condicionamientos sociales, culturales, de política pública también, que determinan cómo damos salud a las mujeres, ¿verdad? Entonces, cuando las mujeres nos preguntamos, hey, esa forma en la que el sistema me ofrece, me permite dar a luz, no me satisface porque me está desplazando, ¿verdad? Y yo decido empezar a informarme sobre eso, pero además cuando yo decido empezar a organizarme con otras mujeres que queremos vivir los procesos reproductivos desde nuestra propia experiencia, desde nuestro propio poder, ¿verdad? Entendiendo que nuestro cuerpo puede ser un lugar repositorio de poder, pero también como ese dispositivo para justamente revertir y transformar esas relaciones de poder que nos han atravesado los cuerpos, ¿verdad? En este caso, el cuerpo reproductivo. La ciencia se nos ha vendido muchas veces como fría,
apolítica y tras de eso como algo que es inalcanzable. Pero no puede ser más alejado de la realidad. La ciencia nos traspasa por el cuerpo, nos afecta a diario y podemos tener un impacto en ella. Apropiarnos de cómo se conduce tanto en la investigación como en las políticas públicas ocupa suceder pronto. Cambiar narrativas tan profundamente trascendentales como el modo en que se da vida también lo necesitamos pronto. Para empezar a ver el embarazo no como una enfermedad, por eso no nos estamos mejorando, sino estamos dando luz al mundo. La canción de inicio y final del episodio es de la artista costarricense Paola Rogue. Se titula The Young Ones del álbum A Great Build-Up of Air. Síganla en Spotify y Bandcamp. Las canciones dentro del episodio son de King Schiffer y The Bridge de Chad Crouch y Subtle Resonance de Jared Balog. El nombre del episodio proviene de la tesis de maestría de Laura Chinchilla, llamada De mejorarse a dar a luz, el discurso del movimiento costarricense por el parto respetado o humanizado. Podcast Las Atómicas es un proyecto que forma parte de Conciencia Feminista. Síganos en Instagram y TikTok como con.ciencia.feminista y YouTube como Conciencia Feminista. Nos pueden escuchar en Spotify, iVoox y YouTube. Si les gustó el episodio, por favor, recomiéndenos a sus amigues, nos ayudaría demasiado. Hasta la próxima.